Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Poco queda por descubrir y nombrar en las tierras emergidas del planeta azul. El ser humano de todas las culturas se ha aventurado más allá de sus fronteras y ha llegado a todos los rincones. Ha designado plantas, animales, montañas, ríos, barrancas, ciudades y pueblos en las distintas lenguas del explorador, colonizador o conquistador, aunque no corresponda a lo que dicen de sí mismo los aborígenes. Literalmente, el que es originario de un territorio. Ya entrados en el tema, no es difícil reconocer que todos somos aborígenes, pues como cualquier animal, nacimos en algún lado, pero también todos somos migrantes recién llegados. Por un lado, porque somos una de las últimas especies derivadas de la larga evolución biológica. Por otro, nuestros genes sitúan nuestra cuna, la de todos los linajes humanos, en África del Este. Así, incluso los más milenarios pueblos de América, Asia, Europa u Oceanía son fruto de ese movimiento del Homo sapiens que salió del continente primordial y se expandió a través de la Tierra, a territorios salvajes poblados por otras especies. La humildad es obligada, la hermandad es ineludible. Las religiones algo expresan de esta verdad elemental. Pero en el caso de un modesto rincón de la cuenca noreste del lago de Chapala, una serranía semiseca en los municipios jaliscienses de La Barca, Ocotlán y Atotonilco el Alto, el camino parece darse al revés, aunque solo sea cuestión de imaginación. En efecto, la erosión de la naturaleza y de la cultura de sus habitantes obligó a volver a inventarse, a nombrarse de nuevo. Lo que hoy se llama Sierra Cóndiro Canales nunca se denominó así. Es creación artificial de quienes nombran, no por arrogancia, sino por necesidad. Crear identidad fomenta comunidad, cultura, encuentro de intereses, aprecio del vecino y del entorno físico, que se vuelve suyo, entrañable. La operación fundamenta un esfuerzo de rescate social y de restauración de ecosistemas que en su breve existencia ya puede ser mencionado como un éxito. Aunque permanezcan muchas carencias y la marginación siga ubicua, porque permitió generar sentido. Eso que distingue al animal homo de las demás especies. Se nace, se vive y se muere por algo. Una ficción, un imaginario, sin lo cual al hombre, ese hijo del limo, esa artesanía surgida del barro, le es imposible construir sistemas sociales y visiones de mundo y de la mortalidad. Esto dicen los académicos activistas que han ayudado a reconstruir, a hacer visible esta región olvidada. La Sierra Cóndiro Canales es un macizo forestal de 10.700 hectáreas. En esta zona se comenzó en el año 2001 un esfuerzo de desarrollo comunitario ligado a la restauración y manejo sustentable de los ecosistemas del área, en condiciones de dificultad importantes, dado el poco valor que los habitantes daban al área. La sierra está cubierta el 75% de su superficie por bosque tropical caducifolio, infravalorado en México por no ser un ecosistema productor de bienes maderables, lo que ha favorecido su degradación y con ello la reducción en la calidad de vida de quienes dependen de estas zonas. La Sierra Cóndiro Canales es un buen ejemplo. A lo largo de un proceso de décadas, iniciado en los años 30, tras el proceso nacional del reparto agrario, el área fue paulatinamente deforestada para abrir espacios de siembra de ladera, recibiendo un número cada vez mayor de cabezas de ganado y provocando el apisonamiento del suelo y la alteración de la regeneración natural de los bosques. Los incendios, las plagas forestales y la erosión han impactado el área y con ello la calidad de los servicios ambientales que presta, entre otros, la recarga de agua y la regulación del microclima. La captura de carbono. Los más afectados por esta degradación ambiental son las personas que viven alrededor de la zona montañosa, quienes padecen la reducción de la recarga de agua en pozos y arroyos, situación crítica en la temporada de secas, el aumento en la violencia de las escorrentías durante la temporada de lluvias, el asolve provocado al depositarse el suelo arrastrado en el fondo de arroyos y presas, afectando con ello la agricultura, las actividades ganaderas y las de acuacultura. Además, los campesinos tienen ahora menos acceso a bienes proveídos por los bosques del área. Leña, plantas medicinales, frutos y raíces que palian en diversa medida sus condiciones de pobreza. En un diagnóstico realizado en 2001-2002, se identificó como causal de las acciones de degradación la falta de información y la desorganización de los grupos locales, lo que a su vez impacta y profundiza sus condiciones de pobreza. A pesar de lo referido, se concluyó que la condición encontrada no era irreversible si se involucraba a los pobladores en un proceso de restauración y manejo sustentable que les permitiera utilizar los amplios recursos del área
sin degradarlos, asegurando con ello la mejoría de su calidad de vida. En los 2 programas siguientes, Territorio Reportaje recorrerá los pueblos de la serranía para comprobar si de este esfuerzo inicial, 20 años después, han llegado respuestas. Por ahora, uno de los principales promotores de este trabajo, el biólogo y maestro Alejandro Juárez Aguilar, director del Instituto Corazón de la Tierra, hace una caracterización personal de las montañas donde ha trabajado pacientemente por más de 2 décadas. Nosotros comenzamos a trabajar en Sierra Cóndiro Canales porque teníamos el interés a través de una serie de reuniones y encuentros de varios colegas y amigos de poder hacer una actividad que permitiera conservar las montañas que le dan agua al lago de Chapala, pero que lo hiciéramos con la participación de los pobladores, porque entendemos que es la mejor forma. Es una apuesta de largo plazo, pero que la verdad rinde muy buenos frutos. Teníamos ya desarrollado una metodología y estábamos buscando dónde. Y en este sentido nos acercamos con varias instituciones, tanto municipales como estatales, y en ese entonces la Comisión de la Cuenca Propia del Lago de Chapala, que estaba todavía en funciones, estaba teniendo un proceso intenso con los municipios de La Barca, Ocotlán y Atotonilco, que tenían la idea de poder hacer un área natural protegida ahí en esta zona, ¿no? Nos acercamos, les propusimos que nosotros podíamos hacer un diagnóstico para ver cuál era la circunstancia, qué es lo que estaba ocurriendo, cuál era la problemática, y hicimos un trabajo entre 2001 y 2002 con 11 comunidades, un trabajo muy intenso, a partir del cual pudimos identificar pues, que mucha de la problemática, la raíz de la problemática era la presión agrícola, la presión ganadera sobre las zonas de bosque, y que la razón por la cual la gente lo hacía era simplemente una estrategia de sobrevivencia. Aquí lo que buscaban era poder tener una media hectárea, un cuartito de hectárea más para tener un poco más de cultivo, para poder tener un poco más de espacio para el hato ganadero. Y esto, que era una circunstancia hormiga, no era una cuestión, digamos, como estructurada, organizada, estaba teniendo impactos fuertes con respecto a la cobertura forestal. Esta información la pusimos a disposición de los municipios, lo pusimos a disposición, obviamente, de las 11 comunidades también participantes, y a raíz de esta circunstancia se decidió que era necesario impulsar procesos de organización, procesos de tipo trabajo, y pues todo al principio fue cuesta arriba. La zona, en su conjunto, la Sierra Cóndiro Canales, en primero el nombre nadie lo usaba, nadie lo conocía. La gente no se identificaba como gente de la sierra, o sea, ¿Cómo le decían a la región? Cada quien hablaba, cada quien la conocía por el nombre de la peña donde tenían el pueblo. Entonces había una lógica como de identidad fragmentada. Muy fragmentada. Y había una circunstancia de recelo entre las comunidades. Entonces, por ejemplo, no, pues yo soy de Cóndiro, estoy en mi comunidad, llega alguien de otra comunidad, ¿qué se te ofrece? O sea, ¿qué estás haciendo acá? Y a partir de esto se empezó a generar un intercambio bastante interesante entre liderazgos, entre visitas de campo, entre intercambio de experiencias, etcétera, etcétera, que poco a poco empezó a mejorar este tipo de situaciones. Algo que nos dio mucho gusto fue cuando la Comisión Nacional Forestal, en su momento, incluyó, por fin, después de varios años de estar haciendo trabajo de tocar puertas con ellos e invitarlos a la zona, incluyó a Sierra Cóndiro Canales entre sus polígonos para apoyos forestales. Ni siquiera aparecía dentro de esta situación. Este involucramiento de la CONAFOR, curiosamente, ayudó a posicionar el nombre Sierra Cóndiro Canales, porque empezó a aparecer así en diferentes documentos, varios reportes, varios informes. Nosotros, como organización, con el Instituto Corazón de la Tierra, en todos los documentos que generábamos, tanto de tipo técnico como de comunicación, utilizábamos el nombre, se generó un logotipo con el perfil de la sierra, y la gente empezó también a reconocerse con base a esta situación, y pues el nombre pegó, y así ya quedó, digamos, como identificable. Ya las instituciones gubernamentales y académicas familiarizadas con el tema ambiental conocen bien cuando se habla de Sierra Cóndiro Canales. La erosión cultural mucho tiene que ver con el abandono de los viejos. Rescatar a estos portadores de memoria ha sido el eje del proyecto, añade el experto. Uno de los primeros documentos que tuvimos oportunidad de preparar fue una guía de plantas medicinales de Barranca del Aguacate, una de las localidades la más pobre y la más metida en la sierra. Y cuando nos acercamos a buscar la información, incluso las mujeres de mediana edad no tenían idea de qué le estábamos hablando. El único que supo al respecto fueron 2 personas, un hombre y una mujer. La señora, por una serie de circunstancias, no nos pudo dar tanta información, sobre todo no estaba físicamente en condiciones de estar acompañándonos, pero el señor tenía alrededor de 65 años, muy fuerte físicamente,
nos dio una cantidad de información impresionante sobre usos, nombres, cuestiones de aplicaciones, contraindicaciones, dónde se les podía encontrar, en qué temporada, si la parte que se utilizaba era la flor, el tallo, la raíz, etcétera, etcétera. Y a partir, yo diría que 80% de los contenidos del libro finalmente que se generó fueron gracias a la información que él nos proporcionó. Entonces, nos dimos cuenta que mucha de la información sobre la sierra, sobre cómo funciona, sobre por qué es importante, estaba a riesgo de perderse en un tris, porque quienes tenían la información y la percepción distinta de la zona montañosa era la gente mayor. Entonces, a través de un proceso de socialización, mucha de esa información se le pudo dar el vuelco, porque nosotros para poder trabajar con las comunidades necesitamos que las comunidades estén de acuerdo, no los podemos forzar a nada. Obvio. Y en esta situación, cuando hacemos las reuniones, también para nosotros era muy valioso que la información con respecto a las problemáticas y la causa de las mismas saliera de la propia gente, porque si no es pues algo que nos dio a alguien de fuera, que podemos creer o no creer, y en ese sentido tiene poco valor. Pero cuando es algo una conclusión a la que ellos llegan, entonces en ese sentido es algo que es de ellos y se posesionan de este asunto. A este respecto, cuando empezamos a hablar de la problemática, encontramos en las 11 comunidades que la problemática reportada como número 1 en 8 y como número 2 en otras 3 era la falta de agua. Pero la falta de agua, cuando empezamos a analizar con ellos por qué y cuándo comenzó a generarse esta situación, la gente no tenía como idea o no podía identificar la causa por la cual estaba empezando a haber esta escasez de agua. Pero entonces era algo que estaban viviendo desde hace muchos años, porque si ni siquiera lo identificaban. El asunto es que lo empezaron a tener el problema a partir de los 80s. Y la gente mayor decía, bueno, pues es que en los 70s aquí había bosque. Entonces hicimos una reconstrucción histórica comunitaria a partir de, bueno, cuántas hectáreas había de bosque, cuántas había de cultivo, cuántas había de ganado. Y era muy obvio el crecimiento de la zona agropecuaria con respecto a la zona forestal en todos los casos. Pero cuando pusimos esta información frente a los participantes y les dijimos, bueno, ¿y esto qué tendría que ver con la falta de agua? No podían hacer el ligue entre una cosa y la otra. Y quien tuvo la razón o quien tuvo la respuesta siempre fue alguien de 60 años o más. Me acuerdo de manera muy específica en una localidad que es Nuevo Valle. ¿Nuevo Valle? Nuevo Valle. En el caso de Atotonilco el Alto, las palabras que utilizó el señor, dice, pues es que es obvio, si no hay palizada no hay agua. Entonces nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, palizada es el término que mucha gente utiliza para hablar de ese tipo de bosque, que es bosque tropical seco. ¿Por qué le llaman así? Porque cuando deja de llover se pierden las hojas, queda gris, queda café. Sí, sí, sí. Quedan los puros palos, dicen ellos. Exactamente. Pues la palizada. Por eso lo desprecian tanto el ecosistema. Hay una lógica donde, por ejemplo, no se le reconoce como bosque y es un bosque importante. Pero bueno, el punto allí era, no es que si no hay palizada, si no hay bosque, no hay agua, y la reacción del conjunto de personas fue decirle que se callara. Cállese, señor, usted ya está mal, ya no piensa bien, ya está usted muy mayor. Y de 65. Sí, son ideas que nada que ver. Sí, claro. Pues los dejamos que se explayaran un poco y después, bueno, alguien tiene una mejor teoría. No, pues es que creo que era don Ramiro, si me acuerdo correctamente, que don Ramiro tiene razón. ¿Todavía vive don Ramiro? No, ya falleció. De hecho, varios de los que participaron. Esto fue hace 20 años. 20 años. Cuando se hizo esta circunstancia, este proceso, eso, haz de cuenta que fue una copia del carbón en las 11 comunidades. La falta de conocimiento, que fue muy impresionante para nosotros como investigadores externos, de darse cuenta que la gente local desconoce los procesos de recarga de agua de los que dependen para sus actividades. Claro, porque son agricultores, no son personas de ciudad. Sí, es gente que está en la zona, que además, bueno, hicimos en la parte de la información que rescatamos, es los múltiples usos que le dan al espacio forestal para conseguir alimento, desde raíces, frutos, semillas, por la miel, por la cuestión de la madera, el carbón, la situación de plantas medicinales y el uso del espacio para el ganado. Y después, no en ninguna aparecía el agua. Entonces, después de que terminamos el proceso, cuando se dieron cuenta que esta información suelta, despreciada de la gente mayor era correcta y se les explicaba por qué, entonces esa información que estaba a punto de desaparecer se socializó. Y permitió que este grupo, con esta nueva información, empezara a trabajar, empezamos a crear grupos de trabajo y empezamos a desarrollar proyectos de tipo forestal, de tipo agroecológico,
y de cuestiones de ecotecnologías. Nada mejor que un testimonio nacido en las propias comunidades de la sierra. Este lo da Eva Godínez Osegueda, una de las más entusiastas adherentes a los proyectos de Cóndiro Canales, desde la comunidad de Guayabos. Empezamos viendo el cambio del clima y fue como empezamos con los huertos familiares y ya después empezamos a hacer biofertilizantes y después con la conservación de los bosques y haciendo también en los secuaros cercados también para mantener el terreno y que no se vaya desbordando la tierra. Y pues a nosotros nos ha traído muchos beneficios aquí en el rancho porque aparte se le ha dado trabajo a jóvenes, se les ha dado trabajo y económicamente pues se les está pagando. También por eso nos ha beneficiado aquí. Aparte que estamos comiendo más sano también. ¿Pero qué estaba pasando antes de que empezaran a trabajar sobre esto? ¿Cómo era la labor productiva? ¿Ustedes notaban que ya se estaba desgastando mucho, había menos productividad? ¿Cuáles son las cosas que los hicieron decir, tenemos que hacer algo? Es que la tierra se estaba yendo mucho hacia abajo de tanto que están talando. Se estaba desbordando mucho la tierra y ya con los cercados que se hicieron, se reforestó y se ha detenido la tierra. Y aparte, aquí había mucho nacimiento de agua. Y también eso ya están desapareciendo, ya no hay nacimientos de agua y todo eso es lo que queremos rescatar. Ahora, son casi 20 años desde que usted se integró a este tipo de proyectos. ¿Qué ha pasado en 20 años en términos de naturaleza? Porque me platica de que ya comen mejor, de que ya utilizan menos agroquímicos, gastan menos en paquete tecnológico, tienen ya las terrazas mejor acomodadas para poder generar la agricultura. Pero la naturaleza, el clima, el ambiente, ¿qué es lo que se nota? Mire, no se nota mucho en ese aspecto porque siento que hace falta más y más apoyo también de los ciudadanos, pero a nosotros en lo que sí nos ha beneficiado es de que, por ejemplo, los fertilizantes ya no utilizo tantos químicos, ya todo lo hacemos más natural. Como los fertilizantes nosotros mismos los fabricamos. Y pues por ese lado en la economía nosotros pues ya nos benefició porque ya no gastamos en químicos. Ahora, me platicaba del tema de los manantiales. Supongo que para ustedes un síntoma de que este trabajo vale la pena es que esos manantiales vuelvan a tener agua. Pues esa esperanza tenemos y ese es el plan que nosotros esperamos. Que otra vez vuelvan a salir los manantiales de agua. ¿Ya detuvieron la deforestación de las partes altas de las cuencas? Sí, ahorita ya por ese lado ya nos ayudan, ya no se quema, aquí ya ahorita ya no se quema porque antes también era lo que siempre estaban quemando en el cerro y ahorita ya no, ya se aprovecha lo que es la basura para que también aparte la basura dejándose ya no sale igual de zacate. Sí. Ahora respecto a animales silvestres, entiendo que en el pasado había animales pero se fue empobreciendo. Por ejemplo, entiendo que venado había, pero ya hace mucho que no ven venado. Había antes, cuando mi abuelito, yo me acuerdo, había venados. Y también mi abuelito me decía que changos, tigres. No hace mucho, ¿qué serán? Hace como 4 años nosotros, yo y mi esposo vimos 2 tigres pequeños, pero sí ya no es muy común ver ese tipo de animales aquí, ya no. Ya uno, si ve como esos que vimos yo y mi esposo, nos sorprendimos mucho ver visto. ¿Y ustedes quisieran también que regresaran los animales que había antes? No, pues imagínese qué bonito sería que estuviera
todo verde y luego que estuvieran los animales, pero también siento que se han retirado por falta de agua. Ahora, me dice la dificultad de que los ciudadanos se incorporen, porque en la medida que más ciudadanos se incorporen, van a tener mejores resultados. Cuando usted empezó, usted fue de las primeras personas que dijo, este es un buen proyecto. Sí, de hecho sí, yo fui de las primeras que empecé y ya se han integrado más rancherías, ya hay más rancherías, tanto de este lado para La Barca como para Ocotlán, o sea, se ha extendido más, sí. Ahora, ¿por qué la gente de repente duda y dice, no quiero este tipo de proyectos? ¿Por qué la gente tiene esta resistencia? Pues yo, de ahorita que estoy, yo pienso que a veces es la comodidad, oiga. Es la comodidad que ves y la gente ya no quiere trabajar más. Yo siento que es eso. Ahora, cuando se estableció aquí el área natural protegida, supongo que hubo una consulta y supongo que alguna mayoría de personas dijeron que estaban de acuerdo con el área protegida. Sí, para eso sí, sí se les ha hecho juntas, sí se junta la gente, pero a la hora de que vamos a participar o que vamos a ir al cerro, los invitamos, es muy poca gente la que participa, pero ahora que nos está apoyando el gobierno para pagarles a la juventud, ya hay mucho, pues más gente que participa. ¿Qué tipo de actividades están haciendo en el cerro cuando van? La reforestación es lo que traíamos chamacos, muchachos y muchachas reforestando, era lo que estaban haciendo y haciendo cercados de piedra y plantando nopal, también se plantó nopal y fue donde traíamos muchachos y muchachas trabajando. Ahora, algo que me ha llamado la atención, varios de los trabajos que están haciendo para recuperar las actividades productivas son cosas que los antepasados de ustedes ya hacían, pero en algún momento se olvidaron. El tema de las terrazas, el tema del manejo de los árboles forrajeros, el tema de las plantas que les dan fruta. ¿Por qué se perdieron esas cosas? ¿Qué es lo que pasa en la generación que decide que ya no era importante cuidar una terraza, plantar árboles, cuidar los árboles, cuidar los frutos? Es por lo mismo que le digo, la facilidad. Antes se trabajaban más la tierra y como dice usted, hacía todo ese tipo de cosas, pero pues ya empezaron con los agroquímicos, los fertilizantes y ya todo fue por la facilidad, pero ahora que ven todo lo que está pasando y cómo se está deslavando la tierra y ya se están integrando más, porque fíjese todos los años que tenemos. Pero yo apenas he visto la participación de 2 años para acá de la gente de aquí de la comunidad y porque ellos han visto los beneficios que por ejemplo nosotros personalmente hemos tenido y yo espero que en el futuro esto cambie porque ellos van a ver las mejorías en las otras personas y eso es donde yo veo que se están integrando más personas. Platíqueme un poquito de los beneficios que usted ha tenido al trabajar en este proyecto. ¿Qué tipo de productos, qué tipo de bienes económicos ha podido adquirir con el trabajo de estos casi 20 años? Nosotros, el beneficio es que con los cercados que se hicieron guarda como más humedad. Si dura más tiempo en llover, aguanta más también el maíz. Entonces, lo que sembramos, ya como no le metimos tanto dinero con agroquímicos, todo fue natural, ya agarramos, como quien dice, casi en limpio lo que sembramos y ya antes no nos quedaba ni la cuarta parte de lo que sacábamos y ahorita no gastamos ni la cuarta parte de lo que invertimos, o sea, ya se volteó al revés. Y este maíz que siembran, entiendo que es maíz, calabaza, frijol, ¿es para consumo de ustedes o lo venden también? Nosotros guardamos lo que vamos a utilizar en el año y ya lo demás lo vendemos. Lo que sembramos es maíz, frijol y garbanzo y
Pues mi esposo siempre también lo que siembra es pepino, calabacitas, esta huertera y pues también aquí mismo en el rancho la vendemos. Entiendo también que han estado ustedes produciendo una especie de producto que es como un biofertilizante. ¿Ustedes ya lo saben hacer? Sí, mi esposo es el que lo sabe preparar, es el que más se ha metido en eso y sí, también usamos natural para fumigar, sí. Ahora, con todos estos productos naturales que se están utilizando, ¿la producción sigue siendo igual? ¿Bajó, subió? Porque un poquito uno puede decir bajó, pero ya no me cuesta tanto. Pero en este caso, ¿siguen produciendo más o menos el mismo volumen en toneladas? Sí, a nosotros el primer año le revolvimos fertilizante porque nos daba como miedo, pero sí es más o menos lo misma cantidad que se saca y aún de todas formas conviene más, aunque baje conviene más. Porque utilizando como agroquímicos y todo eso se eleva de todas formas muchísimo más. O sea, las cuentas les salen mejor, aunque en un momento dado no produjera lo mismo, sencillamente porque invierten menos dinero. Exacto, sí, así es. Los cambios que tienen que ver con la recuperación de una cultura campesina apegada a los ciclos de la naturaleza deben ser empujados desde las aulas de educación básica. Este es el testimonio de una profesora de los años iniciales de primaria en Guayabos, Jessica Ríos Durán. ¿Cómo se ha empezado a subrayar la importancia de enseñar ecología a los alumnos de esta escuela y sobre todo porque tiene poco tiempo de haberse constituido aquí una natural protegida y son alumnos que son hijos de los dueños del territorio y que están tomando decisiones que impactan en el medio ambiente? Pues sobre todo, pues su comunidad está llena de puros árboles, entonces es importante como enseñarlos desde chicos a que empiecen a cuidar el área donde están, ya que los árboles y todas las plantas pues nos dan oxígeno y si no los enseñamos desde chiquitos pues puede haber contaminación, no se puede acabar y es algo que está pues muy verde. ¿Y qué tan inquietos son los niños respecto a estos temas? ¿Qué tanto les interesa? Pues les interesa mucho porque como usted dice son parte de su vida, entonces ellos están aquí acostumbrados a la naturaleza y a ellos les gusta cuidarlos mucho pues como para que no se puedan extinguir o no se pueda contaminar o todo ese tipo de cosas. Ahora, entiendo que se han estado dando talleres. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo son estos talleres? Pues a los niños les interesa mucho y les gusta porque los hacen a través del juego, entonces pues a los niños les gusta más como aprender a través del juego y ya pues con eso conocen un poquito más de cosas. A lo mejor para ellos no es como tan relevante o tan significativo que lo hablen nada más, sino que interactúen y que vean la importancia de lo que es cuidar o de las especies que tenemos a nuestro alrededor. En general, el proceso educativo que ustedes están encabezando, ¿qué tanto tienen que ver las inquietudes respecto a las estaciones, respecto a la contaminación, respecto al calor? Estas cosas salen cotidianamente cuando se está en un aula con niños de primero y segundo de primaria. Pues en lo regularmente sí, porque por ejemplo, no sé, si se está quemando algo, ellos como preguntan, son muy inquietos, ¿por qué se está quemando o a qué se debe o todo este tipo de cosas? Entonces ellos sí surgen, por ejemplo, si se quema algo, ay maestra, se quemó algo, pero ¿por qué se quemó? Y ay, luego se va a quemar y ya no va a haber pasto, entonces sí cotidianamente están como preguntando el porqué de las cosas o qué pueden hacer o qué acción para evitar todo este tipo de cosas. Ahora, ¿tu experiencia como maestra es nomás aquí o has estado en otras escuelas? He estado en Guadalajara, entonces es un contexto totalmente diferente, ya que pues allá en la ciudad es un poco como, supongamos, cuidan menos.
porque allá pues no les interesa tirar basura, o sea, no están tan conscientes de la contaminación o qué es lo que les afecta a largo plazo al cuidar nuestro planeta. Al llegar por primera vez a la sierra, los promotores se plantearon un trabajo inicial a 5 años y se toparon con la incredulidad de las instituciones públicas. Esta idea que es muy simple y que ahorita para mucha gente que estés viendo el programa probablemente digan, claro, es muy lógico, nos topamos con una cantidad de incredulidad en muchísimas instituciones, muy impresionante, y algunas iban más allá de la incredulidad. Era la situación de la descalificación. No, sabes que no es posible. Los agricultores no pueden aprender, porque si pudiesen aprender, pues no tendrían problemas, ¿no? Entonces, nosotros partimos siempre de la lógica de varios principios. Uno de los principales es la situación del intercambio de saberes, el diálogo de saberes. La gente local sabe cosas, nosotros como grupo técnico especializado sabemos otras cosas, las ponemos en la mesa, vemos qué es lo que sabemos ellos, lo que saben ellos, qué es lo que sabemos nosotros, e identificamos los huecos, porque incluso esos dos saberes es posible que no sean suficientes para lo que se requiere. Pero el proceso también fue interesante porque en este proceso de revalorización de sus prácticas, sus enfoques, sus visiones del mundo, tenían ellos una percepción muy pobre sobre sus propias situaciones. Y eso se reflejaba de manera muy constante en el asunto de, tenemos un problema, ¿qué habría que hacer para resolverlo? Pues usted díganos, ingeniero. Sí, pues ustedes saben, ¿no? Pues ustedes estudiaron, ustedes son ingenieros, son especialistas, pues ustedes díganos. Y aquí la circunstancia es, no, nosotros les podemos ayudar, pero los que viven aquí, los que conocen el cambio de las estaciones, el tipo de suelo, las circunstancias, la lógica social, los vínculos, digamos, diferencias que puedes tener, son ustedes. Nosotros conocer todo lo que ustedes saben, pues nos llevaríamos 10 o 15 años viviendo con ustedes. Eso ustedes ya lo saben. Nosotros sabemos otras cosas y en esta lógica podemos identificar qué tenemos, pero también podemos identificar qué nos falta. Y la información sobre la zona era pobrísima. Prácticamente no había ningún estudio, ninguna lógica de trabajo de investigación y nos tocó generar pues, los primeros documentos en esta situación, que afortunadamente algunos por ahí todavía están disponibles, no solamente con nosotros, sino en otras instituciones, sobre todo de gobierno. Quiero suponer que no es una zona de nueva colonización, o sea, tiene una historia que se une en el pasado, aunque no la conocieran. Así es. En esta circunstancia, digamos, la gente lo que identifica, lo más lejos que identifica es la época de las haciendas. Había haciendas en la zona, las haciendas que fueron repartidas después en los procesos de tipo agrario, después de la revolución. Algunos, de hecho, alcanzaron todavía a ser beneficiados cuando fuera presidente Lázaro Cárdenas. Y, de hecho, como suele pasar en muchos de los sitios aquí del país, las imágenes que aparecen más frecuentemente en los sellos ejidales son la cara de Zapata y la cara de Lázaro Cárdenas. Y en situación, en este andar, lo que hicimos fue trabajar primero de comunidad en comunidad, porque existían estas discrepancias, estas diferencias de no querer juntarse con los otros. Y el momento en el que pudimos empezar a generar vínculos de unos con otros fue cuando empezamos a implementar proyectos. Porque les decíamos, oye, pues vamos, si vas a hacer un trámite aquí en la Secretaría de Desarrollo Rural, si vas a hacer un trámite en Zagarpa, si vas a hacer un trámite en CONAFOR, pues ¿por qué no te juntas con alguien más que va a venir? ¿Sí? Entonces, se ahorran gasolina, se van platicando en el camino y en esta situación también tienen la posibilidad de estar en intercambio de información. Y era muy curioso porque en CONAFOR se acostumbraron a verlos llegar juntos. Entonces, uno de los técnicos que trabajaba con nosotros, que los esperaba ahí en el espacio de la CONAFOR, decía, no, pues es que yo ya los identificaba porque todos traen sombreros que son como de la zona. Entonces, en cuanto se bajaban, aunque yo no les viera las caras, ya sabía que eran los de Condiro, que iban a entregar sus documentos, iban a hacer sus propuestas, iban a presentar la cuestión de las firmas, ¿no? Entonces, se fue generando esta lógica. Cuando por fin, porque pasó mucho tiempo para que se hiciera el proceso de declaratoria del área natural protegida, nosotros lo empezamos a empujar más o menos en 2011, 2012, y pues tardó 8 años en poder implementarse. Pero cuando lo empezamos a trabajar y lo empezamos a empujar, y lo retomó finalmente la IPROMADES, que fue quien estuvo haciendo varias de las consultas para este proceso, dos de los técnicos que fueron a las reuniones con las comunidades nos dicen, es que fue muy fácil convencerlos. O sea, es así de que, queremos hacer una área natural protegida, tiene eso. Sí,
adelante. Porque ustedes ya habían dejado ahí la semilla. Ya había un trabajo, digamos, de conciencia de la gente local de la importancia de la zona. Reconstruir implica revalorar, y para ello es importante que se ahonde en el conocimiento del entorno. Esas serranías de aspecto enjuto aguardan sorpresas a los expertos de la ciencia. Estamos ahorita en proceso de completar un estudio con el Cúcuba, con investigadores sobre todo de botánica, y están muy emocionados porque parece que hay 2 nuevos registros, uno de ellos nuevo para la zona y probablemente uno que sea nuevo para la ciencia, en un espacio que uno pensaría, por lo relativamente pequeño que es, que no debe tener como tanto espacio de biodiversidad, pero no, aparentemente por hectárea en esta sierra hay entre 50 y 65 especies de árboles. Entonces esta es una situación que también nos parece muy relevante para destacar el valor. Que demuestra la riqueza de la selva caducifolia, ¿no? Por supuesto, definitivamente. Y además que muchas de estas plantas tienen alguna utilidad para las personas. La cantidad de plantas que tienen propiedades medicinales, regresando a este tema que te mencionaba de la guía de plantas medicinales de Barranca del Aguacate, es impresionante. Y hay una explicación del por qué. Todos los espacios de bosque tropical caducifolio que se enfrentan a 6-7 meses sin agua durante el año han generado que las plantas tengan adaptaciones que son muy increíbles para poder sobrevivir y prosperar en estas circunstancias. Muchas tienen camotes, por ejemplo, el famoso camote de cerro, otras pierden las hojas, evitan la transpiración al quedarse únicamente con espinas, etcétera, etcétera. Pero cuando hay hojas, pues los herbívoros están felices, están listos para comer y las plantas se defienden. Entonces lo hacen generando sustancias químicas que para nosotros en muchos casos tienen valor medicinal. Pero hay el cazaguate muy famoso, ¿no? Unas flores blancas, que cuando el ganado se los come se pone pero súper feliz, porque tiene propiedades alucinógenas. Okay. Y entonces es uno de los varios ejemplos de las capacidades que tienen las plantas para defenderse, pero ciertamente los animales locales, desde los insectos hasta las aves, los murciélagos, mamíferos de otro tipo y reptiles, también han generado adaptaciones. Muchos de los animales, por ejemplo, mantienen una situación de estivación, se entierran o reducen su actividad física cuando no hay suficientes recursos para evitar justamente estar desperdiciando sus capacidades y aguantan tiempos mejores. No se duermen, no llegan al extremo, por ejemplo, como los osos de dormir, pero también esa es una de las explicaciones por la cual los zorrillos tienen esta capa de grasa tan enorme, porque justamente la van desarrollando durante el periodo de abundancia y de esa grasa se mantienen parcialmente durante las temporadas de escasez. Entonces, toda esta situación, mucha de este conocimiento hasta empírico, se ha podido ir recuperando con esta situación. Acabamos de generar un par de materiales que se muestran sobre las sierras de Chapala, carteles, donde se muestran animales y plantas propias de la región y que están teniendo mucho éxito porque los estamos distribuyendo en escuelas primarias y secundarias de la zona, y todavía, sobre todo los chicos que han estado menos involucrados, porque no hemos podido trabajar con todas las comunidades. Y se sorprenden mucho. ¿Qué es eso? ¿Nunca comiste? Pues sepa la bola, jamás había escuchado hablar de esta situación. ¿Por qué hay aquí venado? ¿Por qué aparece la imagen de venado? Ah, porque en las sierras de Chapala hay venado. Aquí en esta sierra había venado. ¿Cómo crees? Sí, pues yo nunca lo he visto y nadie me ha platicado, y la gente empieza a preguntar. Y a partir de esta situación se sigue abonando a esta lógica de aumentar el conocimiento, generar el orgullo por lo que se tiene en la zona, y a partir del orgullo aumentar el nivel de compromiso. Una visita por predios donde se hacen proyectos de conservación como un sustento más firme para las actividades económicas tradicionales. Cuando comenzamos el proyecto de desarrollo sustentable de la Sierra Cóndiro-Canales en el 2002, nos topamos con la dificultad de que los apoyos que podíamos conseguir eran de muy corto plazo. En teoría son proyectos que deberían durar 8 o 9 meses, pero en la práctica eran 5, 4 en algunos casos, porque una vez que se aprobaba el proyecto, pasaba un tiempo que podía ser 1 mes y medio o 2 meses para que llegaran los primeros recursos. Y una vez que los recursos llegaban, pues había que organizar las cosas que se habían planteado originalmente para llevarse a cabo en 8 meses. Todos los objetivos, las actividades, los proyectos, había que reducirlos. Y además, con mucha frecuencia, las instituciones, sobre todo de gobierno, tienen la lógica de cerrar con el año, y muchas ocasiones lo que buscan es cerrar incluso antes.
Entonces era frecuente que se mencionara, ¿sabes qué? El recurso se iba a ejercer hasta el 31 de diciembre, pero lo tienes que terminar el 30 de noviembre. Entonces eso complica mucho las cosas, sobre todo porque eran proyectos como muy específicos, muy pequeñitos, para cosas muy concretas, y no había la seguridad de que si, por ejemplo, se conseguía un proyecto para hacer una obra de conservación de suelo, como la que tenemos acá, el año siguiente se pudiera continuar o se pudiera hacer un trabajo de reforestación. Entonces eso generaba como mucha inquietud, mucha zozobra con la gente local, y era un tema que se pudo superar básicamente a través de la creación de lazos de confianza y con el tema de hacer muy transparente cómo era el procedimiento para que ellos estuvieran familiarizados al respecto. Actualmente, afortunadamente, nos hemos podido mover a realizar proyectos bianuales, trimestrales o incluso quinquenales, en la circunstancia de poder dar la oportunidad a la gente local de que vea el proyecto desde que inicia hasta que termina y cómo fructifica, y eso es algo que también nos favorece más. Otra situación que ha cambiado mucho es que cuando comenzamos el programa de desarrollo sustentable, aunque el nombre como tal hablaba de la Sierra Cóndiro Canales, porque era la intención como posicionar esta montaña como una lógica incluso de identidad local, era muy complejo porque en realidad trabajábamos estos proyectos de corto alcance, comunidad por comunidad. Estábamos trabajando en total con 8 comunidades y eso era una circunstancia que era bastante desgastante para el equipo y que nos dificultaba tener presencia constante en las 8 comunidades porque tenemos que estar moviéndonos de una con otra. Actualmente los proyectos que estamos realizando los estamos trabajando más en una lógica de involucrar varias comunidades al mismo tiempo, y sobre todo estamos trabajando un proyecto actualmente a través de crear redes de escuelas de campo, en donde estamos contemplando a final de este año tener 12 escuelas de campo, 12 comunidades trabajando al mismo tiempo en proyectos comunes. A ver, aclárame algo, ¿cómo le haces ahora con el tema de financiamiento si estás hablando ya de proyectos de 2, de 3 o de 5 años? ¿Cómo haces que las entidades que te dan el dinero no se pongan en ese plan complicado para las comprobaciones y ese tipo de cosas? Mira, es interesante esta circunstancia. Nosotros la vemos como una lógica progresiva, un poco como dicen nuestros colegas de Estados Unidos, que dicen de dar baby steps, o la cuestión de crear stepping stones, de piedritas para ir pisando, ¿no? Comenzamos con pequeños proyectos porque cuando nosotros al principio presentamos proyectos de mediano alcance, la lógica era, bueno, sí, pues ustedes como personas tienen experiencia, pero como institución son muy jóvenes. Entonces, como no tienen como resultados tangibles, pues no nos podemos arriesgar a apoyar una cuestión de esta naturaleza. Tuvimos entonces que acumular este conjunto de pequeños proyectitos y a partir de los mismos entonces pudimos empezar a desarrollar proyectos de mediano alcance y después proyectos de este tipo. En este momento uno de nuestros financiadores es 2 instituciones del gobierno alemán, pero también hemos hecho por actividades con apoyo de instituciones de Japón, de Estados Unidos, y es importante también mencionarlo de fondos privados en México. En esta circunstancia la lógica de estos fondos y de estas instituciones es diferente. Se entiende de manera más simple que no es posible conseguir resultados de largo plazo con actividades de 3 o 4 meses y que por lo tanto se requiere trabajar de manera más amplia, pero también, y esto es muy importante, hay una coincidencia con respecto a la importancia de fortalecer las capacidades locales, que la gente tiene que apropiarse de información, de conocimiento y también tiene que hacerse cargo de las decisiones que se tomen. Entonces, ¿esto quiere decir que están trabajando más con fondos privados que con fondos públicos de México al menos? Estamos ahorita haciendo una cuestión mixta. Estos proyectos, digamos, bi-, y quinquenales, lo que nos permiten es esta lógica de continuidad, de poder saber que vamos a poder trabajar en este momento 7 comunidades durante este periodo. Pero de forma complementaria, por ejemplo, proyectos de conservación de suelos, pago de servicios ambientales, cuestiones de mejoramiento agrícola, etcétera, etcétera. Aprovechamos que salen las convocatorias de manera periódica por parte de instituciones tanto estatales como federales e invitamos a las comunidades locales a que apliquen, porque la mayor parte de estos apoyos lo tienen que solicitar directamente grupos locales, ya sean ejidos o bien a través de grupos productivos. Nélida Orozco Santiago, integrante del Instituto Corazón de la Tierra AC, da una explicación en el terreno. Estamos ahorita en el sitio de restauración forestal. Específicamente aquí donde estamos parados es el sitio agroforestal. Como ven ustedes, aquí todavía hay señales de que hubo la siembra, pues ya la cosecharon. Pero principalmente el sistema agroforestal funciona así, la gente sigue cultivando lo que es el maíz, asociado con otros cultivos, pero también hay plantas forestales.
Entonces vemos aquí, por ejemplo, algunas que son palo dulce, rosa panal. Y esta parte del sistema agroforestal abarcó 5 hectáreas de 15, que son en total. 5 hectáreas, que es las que estamos viendo aquí con obras de conservación de suelos, que son las terrazas de piedra. Esas terrazas son parte del proyecto. Exactamente. Las terrazas aquí en esta parte ya existían, pero la brigada forestal, la integramos una brigada forestal principalmente con mujeres, hombres y mujeres, pero mayoritariamente mujeres. Y lo que se hizo es la rehabilitación, se levantaron las piedras, se reacomodaron y se dejaron en mejores condiciones. Este sistema agroforestal les comentaban las 5 hectáreas, aquí pusimos, además de las especies forestales nativas, también agaváceas y cactáceas, que en algunos momentos por aquí se aprecian también algunos, ¿no? Que ahí van pegando. Y en la parte de arriba, hacia arriba, fueron las 10 hectáreas de forestales. Ahí solamente se sembraron especies forestales de la zona como guajes, tepeguajes, palo dulce, rosa panal, tepemezquite. ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto en desarrollo? Inició en el 2021 y pues estamos casi por finalizarlo. Lo del proyecto forestal ya quedó, ya está, lo finalizamos con la reforestación el año pasado como tal, lo de restauración forestal, aunque el proyecto sí termina hasta en abril este año. Pero lo de restauración forestal ya está, como está ahorita, es como ya lo concluimos en agosto del año pasado. Que digamos se recuperó un poco el paisaje que normalmente debería existir aquí. Exacto, esa es la idea. Ahorita no lo vemos, a lo mejor no lo apreciamos tanto porque por el mismo pastizal que existe, las partes que están arriba, no se aprecian bien las plantas que se reforestaron, que se plantaron, pero un poquito más adelante sí lo vamos a notar. Y pues hasta la parte de arriba, que ustedes acá a ver la punta, no alcanzamos, por la misma pendiente no se alcanzó a reforestar y a hacer obras de conservación de suelos, pero hicimos un proyecto en coordinación con el gobierno municipal de La Barca, que fue la técnica de Masanobu Fukuoka, el té japonés. Lanzamos bolitas, bombas de semillas se les llama, bolitas de vida. En una avioneta se lanzaron aquí en esta parte como cerca de entre 1.500 y 2.000 bolitas de vida en la parte de arriba. Y esperemos pues también que tengamos buenos resultados. Después a lo mejor más adelante haremos el monitoreo para ver si efectivamente esas bolitas sí se lograron sobrevivir. Ahora, este terreno es un terreno productivo, aquí todos los años se siembra. Por lo que veo se siembra fundamentalmente maíz. Maíz, calabaza y frijol, aquí sí. Digamos es la milpa. La milpa como tal. Y supongo que son razas criollas. Sí, en algunos casos sí se usan, sí, maíz criollo. Maíz nativo. Porque supongo que por las características accidentales del terreno, eso no puede ser un terreno de alta productividad, ¿verdad? No es básicamente como autoconsumo. La gente lo usa como autoconsumo y a veces pues meten las vaquitas. Si tienen ganado, pues meten las vacas para que se coma el rastrojo, lo que queda. Ahora, supongo que hicieron un diagnóstico previo al trabajo sobre el tema de la pérdida de tierra fértil que implica la falta de un manejo adecuado del terreno y a la larga pues eso termina afectando la calidad de la agricultura, ¿no? Supongo que este proyecto busca que no haya esa pérdida y justamente la terraza tiene esa función, ¿no? Exactamente, de hecho las terrazas en esta parte y más arribita hicimos otra obra de conservación de suelo que se llama medias lunas, que también ayuda a la recarga a sostener el suelo y a la recarga de agua. Y principalmente pues esta parte del que vemos aquí de las terrazas, se va conservando el suelo y lo hace más productivo, más fértil. Este tipo de suelo que estamos viendo, ¿qué nos dice en términos de calidad? No, lo veo negro, no sé a qué se deba, no sé si implique una fertilidad recuperada a esto. Sí, pues el color sí, principalmente es un cierro, por si algo no hubiera sigue. Las terrazas, ¿esto cómo estaría? Pues pelón, se verían más las rocas y estaría más expuesta las piedras y no podrían ellos llevar acá. Y parte de los proyectos que han hecho aquí en la sierra ha implicado empezar prácticamente de terrenos donde se perdió todo el suelo, ¿verdad? Así es. Este es un ejemplo de ellos, pues de uno de los proyectos. Hay otros, pero principalmente como es el que más hemos estado trabajando recientemente, pues es el que les estamos mostrando. Pero sí, hay partes donde sí estaban muy pelonas y muy deforestadas, donde se tuvo que hacer igual restauración forestal y que ahorita está con buena vegetación. Ahora, ¿se mide la productividad de antes y después? Esa es la idea. La idea es la que vamos a hacer
con una encuesta, con un monitoreo con las personas para verificarlo exactamente. Eso ya abarca en la parte de mejores prácticas productivas, pero vamos a hacerlo, claro. Cóndiro Canales es área natural protegida estatal desde el 8 de febrero de 2018, aunque solo se protegieron 6.065 de sus hectáreas y se les integró a otro polígono correspondiente a la comunidad de Mezcala. Tienen ambos la categoría de área de protección hidrológica y el nombre completo es Sierra Cóndiro Canales y Cerro de San Miguel Chiquihuitillo, con 18.608 hectáreas totales. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.